Mapa conceptual donde voy a explicarles las generalidades del circuito eléctrico. Recuerden que esto lo vimos el año pasado y hicimos algunos ejercicios, entonces es simplemente un recordeo, ¿listo? Entonces vamos a hablar que los circuitos eléctricos son la interconexión que hay a través de diferentes caminos cerrados mediante un conductor que permite el paso o el flujo de la corriente. ¿Listo? Estos circuitos eléctricos, en medio de esta interconexión, lo hacen a través de componentes eléctricos, ¿sí? Esos componentes eléctricos se dividen en dos: los elementos activos y los elementos pasivos. En los elementos activos encontramos generadores de voltaje como pilas, baterías, fuentes reguladas y demás, y elementos semiconductores como los LEDs, los diodos, los transistores, entre otros. Y encontramos los elementos pasivos, que son las resistencias, ¿sí? Que son, acuérdense que una resistencia es la oposición al paso de la corriente, los condensadores, que permiten almacenar energía de manera eléctrica, las bobinas, que almacenan energía en forma de campo magnético. ¿Listo? Vamos acá entonces a mirar los tipos de circuitos, que son los que ustedes van a desarrollar ahí en la guía con sus características y eso. ¿Listo? Entonces, los circuitos serie son circuitos donde todos sus elementos están seguidos uno de otro. Entonces, vamos a mirar acá en este programa que ustedes también conocen, que trabajamos el año pasado, que se llama CorelDRAW. ¿Listo? Entonces voy a poner una fuente de voltaje, voy a poner un switch o un interruptor, ¿sí? Y voy a poner unos bombillitos. ¿Listo? Unos bombillitos. Acá les voy a explicar cuáles son las características que tiene un circuito en serie en términos de corriente y de voltaje. Entonces, lo primero es volver a lo que decía el mapa conceptual, ¿cierto? Que los elementos estaban conectados uno al otro. Entonces miren que el positivo va al positivo de mi interruptor, del negativo del interruptor va al positivo de mi primer bombillo, del negativo de mi primer bombillo va al positivo de mi otro bombillo y del negativo va al negativo de mi fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces miren que este circuito solamente tiene un camino de corriente, ¿sí? Eso es muy importante en los circuitos en serie, porque la corriente en este tipo de circuitos lo que va a hacer es a pasar por todos los elementos, pero no se va a dividir. ¿Listo? Entonces miremos cuando yo oprimo el interruptor, entonces ¿qué tengo? Que los dos elementos que tenía conectados se encendieron. ¿Listo? Si yo bajo la fuente de voltaje, por ejemplo, a 5 voltios, pues miren que la intensidad que hay en los bombillos disminuye. ¿Listo? Dejémosla nuevamente en 9 voltios y lo que vamos a hacer es poner dos elementos más, porque quiero que vean qué es lo que está pasando con el voltaje en un circuito en serie. ¿Listo? Entonces voy a abrir acá mi interruptor. Siguen observando que sus bombillos están conectados uno detrás del otro. Entonces miren qué pasó acá con el voltaje. Resulta que si nos paramos acá a mirar, entonces nos dice que hay 9 voltios en el primer bombillo, ¿cierto? Perdónenme, acá se ve 22.5 miliamperios, ¿sí ven? 22.5 miliamperios, 22.5 miliamperios en términos de voltaje, en términos de corriente. En términos de voltaje, acá tenemos 9 voltios, acá tenemos 6.75 voltios, en este de acá tenemos 4.5 voltios y en este pequeñito de acá 2.25 voltios. ¿Sí vieron lo que pasó con el voltaje? El voltaje
se dividió en cada uno de los elementos del circuito en serie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces que en un circuito en serie la corriente es una sola y el voltaje se divide en cada uno de los elementos? Ahorita vamos a mirar cómo se hace el cálculo de la resistencia para un circuito en serie, ¿listo? Otro elemento importante es que si uno de los elementos de un circuito en serie falla, se daña o se desconecta, pues todo el circuito se desconecta, ¿listo? Entonces acá se supone que hay 9 voltios, ¿cierto? Que es el voltaje que está recibiendo la fuente, pero miren que no está encendido. Recuerden que este ejercicio lo hicimos el año pasado también, ¿cierto? Donde pues mirábamos eso que sucedía ahí, ¿listo? Entonces circuito en serie, si falla uno de los elementos, falla el circuito, ¿listo? Vamos a dejarlo así, para que podamos ver mejor el voltaje que está cayendo, ¿listo? Entonces, vamos ahora a mirar, vamos acá al mapa conceptual, donde hablamos del circuito en paralelo. Entonces, ¿qué dice? Que el circuito en paralelo, todos los componentes están conectados a la misma fuente de alimentación. Ahora vamos acá, creo que vamos a mirar. Entonces, tengo una batería, ¿cierto? Y voy a ponerle acá mis bombillitos. Entonces, miren que empezando, uno está enfrente del otro. Entonces voy a conectar todos los cables, miren que todos los 3 cables de los positivos, por decirlo así, de la resistencia están conectados al positivo de la batería. Y en la parte de abajo todos los negativos van a estar conectados a la batería, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que la corriente tiene diferentes caminos por donde tomar. La corriente puede tomar por este primero de acá o puede tomar por el segundo de acá. En este caso pues la corriente hace el recorrido por ambos caminos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo más elementos al lado? A diferencia de lo que pasaba en el circuito en serie, ¿cierto? Entonces miren que voy a poner más elementos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, miren que no disminuyó la intensidad que tienen los bombillos. Entonces vamos a mirar efectivamente cuánto voltaje hay en cada uno de los elementos. Entonces me paro acá, dice 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios y 9 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje en un circuito en paralelo no va a dividirse, siempre va a ser el mismo, ¿listo? Entonces ahora sí, miremos en términos de corrientes. Si me dejo ver acá, miren que acá dice 270 miliamperios, ¿sí ven? Que si se divide, cambia. Acá dice 270, perdón, aquí 270, 180, ¿sí ven? Que acá sí se está 90 miliamperios. ¿Sí ven que se está dividiendo la corriente? Entonces, a eso es a lo que iba. Entonces miren las dos diferencias que hay entre un circuito en serie y un paralelo. Recordemos, primero, la corriente, el circuito en serie no se divide, el circuito paralelo se divide en cada uno de los caminos que tiene. El voltaje, número 2, se va a dividir en el circuito en serie, mientras que en el circuito en paralelo se va a mantener. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora vamos a mirar el tercer tipo de circuito que tenemos acá, que es el circuito mixto. Entonces, en los circuitos mixtos encontramos conectados entre sí diferentes circuitos serie paralelo o paralelo serie. ¿Cómo así? Quiere decir que hay una combinación de los dos tipos de circuito. Entonces, voy a poner una fuente de voltaje, ¿sí? Voy a poner unos bombillitos. Vamos primero en switch acá, ¿sí? Voy a poner mis bombillos, voy a poner 2 bombillos acá en serie. Y
voy a poner uno más en paralelo a estos dos. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo acá. Listo. ¿Qué pasa cuando yo conecto mi circuito? Pues todos los bombillos efectivamente funcionaron. Sí, vamos a mirar qué está pasando. Esta parte de acá es un circuito en serie, ¿sí? Porque hay 3 componentes que están unos seguidos del otro, pero acá tengo un circuito en paralelo a ese circuito en serie, ¿sí? Miremos acá, entonces, miren que acá el voltaje son 9 voltios y el voltaje de acá son 4.5 voltios, perdón. ¿Listo? Y acá en este, miren que el voltaje que está cayendo acá es un voltaje de 9 voltios, quiere decir que este es como si estuviese conectado a la fuente de voltaje. ¿Qué nos dice esto? Que todos los elementos que están conectados, o el voltaje que cae en cada uno de los elementos, pues va a ser la suma total del voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces, este es un circuito serie paralelo. Vamos a mirar entonces un circuito paralelo serie. Sacamos una fuente de voltaje, un interruptor. Vamos a sacar unos bombillitos acá. Otro por acá. Recuerden que este es paralelo serie, ¿listo? Que son, digamos que las dos configuraciones que puedo tener. Y acá voy a poner entonces mi parte del circuito en serie. Entonces miremos nuevamente cómo funciona. ¿Listo? Los bombillos se encendieron, ¿sí? Entonces efectivamente acá tenemos 9 voltios, en este de acá 9 voltios, acá 9 voltios que son los que vienen de acá, y acá ya se divide en 4.5 y 4.5 voltios para darme un total del voltaje, ¿cierto? Entonces estos dos no van a sumarse porque son los mismos que tiene la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces miren que las configuraciones entonces son diferentes, ¿listo? Serie paralelo y paralelo serie. Esos son los 3 tipos de circuitos que conocemos, ¿no? Entonces, vamos entonces aquí a la guía donde ustedes tienen que desarrollar principalmente unas características. Yo solamente les puse a ustedes la serie paralelo. Ustedes simplemente deben llenar cuáles son los elementos, cuáles son las características, cómo es el dibujo, cuáles son sus ventajas y desventajas, y lo mismo para los circuitos en paralelo. Entonces eso ya lo habíamos revisado, ¿cierto? Pues ya sabemos cuáles son las características que podemos poner ahí, ¿no? Finalmente entonces me hablan de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces la ley de Ohm es una ley que se desarrolla para poder calcular el voltaje y la resistencia de algunos elementos. ¿Listo? Entonces, lo primero es saber que yo puedo calcular la resistencia total que tiene mi circuito, ¿sí? Y si yo quisiera conocer, por ejemplo, sin tener cómo medir un elemento, por ejemplo, el voltaje que cae en este, si efectivamente el programa no me botara ese dato, ¿cierto? Yo podría, a partir de esa ley de Ohm, calcularlo, ¿listo? Entonces ya vamos a mirar cómo es que se hace.